Quienes acompañaron al expresidente Uribe a reunirse con Gustavo Petro ratificaron que en el partido no hay ninguna división con motivo de esa reunión, pero otra cosa piensan los que no fueron. Juan Fernando Barona. Mónica, el ex viceministro Rafael Nieto se pronunció enérgicamente en contra, mostrando la contradicción entre la reunión del martes y la marcha del lunes contra el gobierno de Petro, en la que participaron varios miembros del uribismo. Poco más de una hora duró el pasado martes la reunión del presidente Petro con el expresidente Uribe, líder absoluto del opositor Centro Democrático. Este llegó a Palacio acompañado del senador Miguel Uribe y del representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez. Le esbozamos todas las preocupaciones en materia de reforma tributaria, invasión de tierras, persecución a la fuerza pública, reforma a la salud, reforma pensional. Más allá de los temas que se trataron en la reunión, llamó la atención del mundo político el tono conciliador del expresidente Uribe respecto de quien fuera uno de sus más duros críticos en el Congreso durante muchos años. Oposición constructiva. Utilizar el vocablo constructivo para calificar la oposición implica unos costos, implica unos comportamientos. Por momentos pareció que el exmandatario trataba con mucha consideración al gobierno Petro. Nosotros no queremos que al gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de neocomunismo. A pesar de que Uribe Vélez quiso dar la impresión de que mantenía a distancia del gobierno, personajes de su partido que incluso han sido precandidatos presidenciales del uribismo, como el ex viceministro Rafael Nieto Loaiza, cuestionaron las dudas que el comportamiento de su jefe dejan entre sus seguidores. Esa reunión, después de las marchas de ayer, da un mensaje equívoco y desafortunado. Peor fue el empeño en no llamar socialista a un gobierno que claramente lo es. Nieto Loaiza llegó a escribir que Uribe le limpió la imagen al presidente Petro. En cambio, su declaración le lava la cara a Petro y sus políticas. Aunque congresistas y otros militantes no se han pronunciado públicamente, se sabe que una parte de los líderes del Centro Democrático está molesta. Sin embargo, quienes acompañaron al expresidente a la cita en la Casa de Nariño niegan que haya una división en ciernes. Dentro de la bancada de congresistas y particularmente la inmensa mayoría del partido está muy unido. Yo diría que hoy más que nunca. Pese a la presunta división que podrían producir estos encuentros, Uribe y Petro podrían volver a reunirse. En la primera manifestación de opositores al gobierno de Gustavo Petro se destacó la presencia de un grupo de la Central General de Trabajadores que acompañó la campaña presidencial. Eran los trabajadores petroleros que le temen a la teoría del decrecimiento. Guillermo Gómez. Mónica, junto con ellos marcharon representantes de 70 empresas de servicios petroleros a quienes aún no convencen los argumentos del presidente. El lunes pasado, una cámara de Noticias 1 estuvo en la manifestación de Bogotá en la que los opositores del presidente Gustavo Petro salieron a marchar en contra de ese gobierno. El TM no le van a arreglar nada, papi. Ese día se vio a un sonriente Polo Polo luciendo una gorra de la policía, a un zapateiro en actividad como civil ondeando una bandera. Pero lo más llamativo fue ver la presencia de la Confederación General del Trabajo CGT, que con más de 550 organizaciones sindicales y poblacionales fue la que llevó las pancartas más grandes de toda la manifestación. Acá se ven llegando a la Plaza de Bolívar. Hacemos parte de la CGT. Pero la CGT siempre ha sido un sindicato. Sí, ¿qué pasa? ¿Están contra Petro? Sí. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. Quienes asistieron por la CGT lucían chaquetas fluorescentes. Ellos hacen parte de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, que cotiza por cerca de 2.000 asociados en la CGT. Y rechazamos contundentemente la teoría del decrecimiento económico, que es el que promueve la ministra Irene Vélez, en el cual lo que pretenden es volvernos a todos pobres. Tienen afiliados de Ecopetrol, pero también de otras empresas. Frontera Energy, estamos en empresas de servicios, en Halliburton, en Schlumberger, en todas las empresas del sector. Noticias 1 buscó al presidente de la CGT cuando salía de viaje hacia El Salvador para escuchar su opinión sobre la presencia de esa confederación en la manifestación uribista. Bueno, eso se explica en el marco del pluralismo, donde hay compañeros que apostaron a otras candidaturas, no obstante que la mayoría de los integrantes de la CGT apoyamos al actual gobierno.
En Colombia son cerca de 100.000 los trabajadores vinculados al sector petrolero y quienes se rebelaron esta semana dicen que la industria del petróleo es la principal adquiriente de tierras para reservas forestales y que por ello están aportando en favor del medio ambiente. El golpe que esta semana le dio el Banco de la República a las tasas de interés busca bajar el consumo para controlar la inflación y desde ya golpea a los usuarios del crédito y en el futuro lo hará con la meta de crecimiento del país. Juliana Ramírez. Mónica, ese sacrificio se da en procura de mantener lo que el país ha avanzado en materia de recuperación económica y lucha contra la pobreza, que se podría perder con una inflación de más de un dígito como se calcula actualmente en el país. La inflación no cede, el Banco de la República tampoco en su intento de controlarla. El pasado jueves se anunció una subida de 100 puntos básicos y en solo un año la tasa de intervención pasó de 1,75 a 10%. Ese nivel no se veía desde hace 2 décadas. Por ello, antes de endeudarse, piénselo 2 veces. La lucha contra la inflación es, por supuesto, el objetivo número 1 que la Constitución colombiana le dio al banco. En agosto la inflación llegó a 10,8%, por encima del 9,9% anual esperado por el equipo técnico del emisor. La decisión adoptada por el Banco de la República corresponde a un ajuste en la política monetaria que en mediano plazo tiene como objetivo conducir la inflación a su meta de 3%. La inflación está a unos niveles que ya no estábamos acostumbrados, unos niveles costosos en términos de pobreza y de recuperación económica, en términos de bienestar, ya que tiene un impacto en el poder adquisitivo de los colombianos. Los principales bancos centrales de las economías desarrolladas han avanzado en incrementar sus tasas de interés, han adoptado una postura monetaria también más restrictiva que genera presiones sobre la depreciación del peso y las otras monedas de mercados emergentes. En términos básicos, subir la tasa busca 2 cosas: limitar la cantidad de dinero que circula en el país y desincentivar el consumo de las personas, encareciendo los créditos. Si alguien hoy quería comprar una moto, una maquinaria o una casa, adquirir esa deuda es mucho más costoso. Por cada 100 pesos, él va a tener que pagar al final del año 10 pesos de interés, es decir, 110 al final. Eso hace que las personas se sientan menos interesadas en adquirir una deuda hoy y suspendan ese consumo. Según el Banco de la República, en los próximos meses podría haber desaceleración en la actividad productiva y por ello el equipo técnico modificó su pronóstico de crecimiento para 2023 de 1,1 a 0,7%. La artritis no es una enfermedad de la edad y tampoco es necesariamente incapacitante. Lo importante es advertir sus señales y evitarla mediante el ejercicio físico. El 12 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día de la Artritis, como se denomina al grupo de enfermedades que produce inflamación de las articulaciones, sobre todo en las manos, pies y columna vertebral. Son pacientes que pueden tener limitación para realizar sus actividades diarias como aseo, higiene, alimentación, desplazamiento, y que si no son tratadas y diagnosticadas a tiempo, pues pueden generar la discapacidad. Según la Organización Panamericana de la Salud, en Latinoamérica hay 34 millones de personas con discapacidad permanente y 140 millones con discapacidad temporal a causa de esta enfermedad. Aunque el dolor es el síntoma principal, también hay otros. Como por ejemplo la pérdida de peso, lesiones en piel, brotes o rash que aparezcan en algunas partes del cuerpo también nos pueden hacer sospechar la enfermedad, cambios de coloración en manos o en pies, sensación de debilidad, pérdida de la fuerza muscular. Si usted presenta alguno de estos síntomas, debe ir a un especialista, aunque sea joven. Esta no es una enfermedad de personas mayores, puesto que se puede presentar incluso en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes. Una vez el paciente recibe el diagnóstico, hay 2 tratamientos: el farmacológico, que no aplica para todos los casos, y el cambio de vida, que es más importante que el primero. Modificar patrones de alimentación, modificar el sedentarismo, estimular la actividad física y el movimiento, suspender el cigarrillo o el tabaquismo, mejorar el patrón de sueño. Si bien la artritis no se puede curar, la persona podrá tener un buen nivel de vida con la disminución y retrasos de los síntomas si se aplica un tratamiento adecuado.